Ok, es 30 de diciembre de 2025 y en Irán la cosa está que arde. No es una exageración, ¿eh? Parece que todo lo que podía salir mal está saliendo mal al mismo tiempo. El país entero parece que está llegando a un punto de quiebre. Totalmente. Es una especie de tormenta perfecta. Y para entenderla, tenemos un material increíble. Hay una transcripción de un podcast, se llama Out of the Board, que hace un análisis geopolítico muy a fondo. Cierto. Y también tenemos gráficos económicos que son, francamente, para llorar. Y una serie de imágenes, tanto satelitales como a nivel de calle, que te muestran la realidad sin filtros. Exacto. Y nuestra misión hoy es conectar todos esos puntos. Vamos a ver cómo una crisis económica brutal, una sequía que amenaza la existencia misma del país y, bueno, un descontento social masivo, cómo todo eso se está entrelazando con la estrategia de dos viejos conocidos en el escenario mundial. Benjamin Netanyahu y Donald Trump. Ellos mismos. La idea es tener el mapa completo para entender qué nos espera en 2026, que se perfila como un año, decisivo. Bien, vamos a desentrañar esto. Arranquemos por lo que está pasando ahora mismo en las calles. Desde el 28 de diciembre estallaron protestas masivas, y las imágenes que tenemos son muy potentes. Muchísimo. No es solo Teherán. Vemos multitudes en los bazares, en las plazas de Esfahán, de Shiraz, pero hemos visto protestas en Irán antes. ¿Qué tienen estas de diferente? Esa es la pregunta clave. Lo que las hace distintas es la velocidad con la que mutaron. Empezaron, como muchas veces, por el precio del pan o la gasolina, pero en cuestión de horas, Cambió todo. cambió radicalmente. Las fuentes reportan que los gritos pasaron de ser "no podemos vivir así" a "muerte al dictador". Y cuando la gente deja de quejarse de su bolsillo y empieza a atacar directamente a la cabeza del régimen, sabes que el descontento ya tocó un nervio mucho más profundo. Y ese nervio parece estar expuesto por un colapso económico total. Los datos que tenemos son, de verdad, difíciles de procesar. Son brutales. A ver, si nos metemos a los números que tenemos en las fuentes, el panorama es desolador. El rial, la moneda iraní, se desplomó a un mínimo histórico, entre 1.42 y 1.45 millones de riales por un solo dólar. Un momento, para que se entienda la magnitud. Eso significa que la moneda perdió casi la mitad de su valor, un 50%, en los últimos 12 meses. Casi el 50%. Es como si todos tus ahorros, de la noche a la mañana, valieran la mitad. Exactamente. Es una aniquilación del patrimonio de la gente. Y esto se traduce en una inflación galopante. La cifra oficial de diciembre es de 42.2% anual. Pero, como siempre, la cifra oficial es solo parte de la historia. Claro, porque nadie come inflación promedio. La gente come pollo, compra pan. Precisamente. Y ahí es donde el golpe es devastador. El aumento en el precio de los alimentos es del 72%. ¿72%? ¡Wow! 72. Para una familia promedio en Teherán, ¿qué significa eso en el día a día? Significa elegir entre comprar medicinas o comida. Significa que la carne se convierte en un lujo inalcanzable. Es una crisis de supervivencia diaria. Totalmente. La situación es tan crítica que el gobernador del Banco Central acaba de renunciar. Cuando la persona a cargo de la moneda tira la toalla, es la señal definitiva de que el barco se hunde. Y si la billetera vacía no fuera suficiente, hay una crisis que ni siquiera el dinero puede solucionar. Una amenaza mucho más silenciosa, pero igual de letal. Aquí es donde el panorama se vuelve realmente oscuro. Hablamos de la falta de agua, una crisis que rara vez ocupa los titulares internacionales, pero que en Irán es una cuestión existencial. Totalmente. Las evidencias visuales que tenemos en las fuentes son elocuentes. Fotos de embalses que parecen desiertos, con barcos encallados en el lodo, la tierra agrietada como si no hubiera visto una gota de lluvia en años. Hay una imagen satelital que es aterradora. Sí, la del embalse Amir Kabir, que abastece a Teherán. Se ve claramente cómo la mancha de agua se ha encogido un 20.2% solo hasta noviembre. Estás viendo literalmente cómo se evapora una fuente de vida. Y esos datos visuales se respaldan con cifras que dan vértigo. Este es el 5º año consecutivo de sequía. ¡5º año! Quinto.
Los embalses que le dan agua a la capital, una megaciudad de casi 9 millones de personas, están a entre un 10 y un 13% de su capacidad. Espera, ¿solo un 10%? ¿Y qué pasa en otros lugares? Se pone peor. En Mashhad, la segunda ciudad más grande del país, un centro religioso y económico vital, los embalses están a menos del 3%. Menos del 3%, pero ¿cómo funciona una ciudad de millones de habitantes así? ¿Qué dicen las fuentes sobre las consecuencias inmediatas de una cifra como esa? Las consecuencias son en cascada. Primero, el agua para beber se raciona severamente. Segundo, la agricultura, que emplea a millones, colapsa. No hay agua para regar los campos. Tercero, la energía. Gran parte de la electricidad de Irán es hidroeléctrica. Claro, sin agua en las presas. Hay apagones constantes. La situación es tan grave que, según se informa, los funcionarios han discutido abiertamente la posibilidad de una evacuación parcial de Teherán. No estamos hablando de un problema, estamos hablando de un escenario apocalíptico. Entonces tienes esta tormenta perfecta dentro de Irán. Una población sin dinero y ahora, literalmente, con sed. Esto crea una vulnerabilidad extrema y uno se pregunta quién, desde afuera, está mirando esta situación y viendo una oportunidad. Y esa pregunta nos lleva directamente a Tel Aviv, a Benjamin Netanyahu, porque él no solo está mirando, está actuando, y de una forma muy, muy astuta. ¿Te refieres a ese mensaje que lanzó en agosto? No fue un comunicado de prensa, fue una jugada de ajedrez geopolítico en toda regla. Absolutamente. Fue un video grabado en un persa fluido, no con subtítulos, hablado por él. Dirigido no al régimen, sino al noble pueblo persa. Con ese simple gesto ya está trazando una línea. Mi problema no es con ustedes, es con sus líderes. Es una pieza de guerra psicológica brillante. Totalmente. Desglosemos el mensaje, porque cada palabra está calculada. Primero, ataca al régimen donde más le duele, la hipocresía. Les dice, sus líderes gastan miles de millones de dólares en sus proxies en Líbano, Siria y Yemen, mientras ustedes se mueren de sed. Conecta directamente el sufrimiento del pueblo con las ambiciones del régimen. El segundo punto es el llamado a la acción. Es explícito, no hay ambigüedad. La frase es, salgan a las calles, tomen riesgos por la libertad. Y tercero, la oferta. La gran promesa. Una vez libres, dice, Israel les dará la tecnología para tener agua abundante. Y aquí es donde la oferta se vuelve increíblemente potente. No está prometiendo algo vago como democracia o prosperidad. Está ofreciendo la solución a su problema más básico y desesperado. Exacto. Y lo fascinante es que no es un bluff. Se basa en una capacidad tecnológica real, demostrada. Netanyahu no está vendiendo humo. Es una guerra psicológica que usa la necesidad humana más fundamental, el agua. Claro. Le está diciendo a millones de personas sedientas. Su gobierno es lo único que se interpone entre ustedes y la supervivencia. Y mientras lo dice, sostiene un vaso de agua limpia. Es una idea potentísima para sembrar en medio de una crisis. Hablemos de esa tecnología, porque los datos que tenemos en las fuentes son de otro mundo. Son de otro mundo. 2 pilares. Primero, el reciclaje. Israel reutiliza cerca del 90% de sus aguas residuales, principalmente para la agricultura. 90%. 90. País del mundo, España, apenas llega al 19%. Es una cifra que cuesta creer. Básicamente no desperdician ni una gota. Es un sistema de circuito cerrado casi perfecto. Y el segundo pilar es la desalinización. Entre el 80 y el 86% del agua potable de Israel proviene de quitarle la sal al agua de mar. Tienen plantas gigantescas, ultra eficientes, como la de Sorek. Han conseguido literalmente hacer florecer el desierto. Así que cuando Netanyahu ofrece esto, no es una fantasía. Teóricamente esa tecnología podría revivir ríos secos en Irán, garantizar las cosechas y dar de beber a las ciudades. Exacto. Está presentando una visión de un futuro posible, tangible. Pero claro, con una condición muy clara, la caída del régimen. Pero Netanyahu no está jugando solo en este tablero. Para nada. Su principal aliado acaba de volver a la Casa Blanca y no tardó nada en mover sus fichas. No, es un frente coordinado sin duda.
La reunión del 29 de diciembre en Mar-a-Lago entre Trump y Netanyahu, justo un día después de que explotaran las protestas en Irán, no puede ser una coincidencia. El timing es perfecto. Y de esa reunión salió una advertencia, o más bien una amenaza muy directa de Trump. Una que resucita su política de presión máxima, pero con esteroides. Las fuentes citan la declaración de Trump, diciendo que Estados Unidos respaldará ataques israelíes rápidos y fuertes, si Irán reanuda su programa nuclear o el de misiles balísticos. Y usó una frase muy de su estilo, ¿no? Sí, la frase textual que se filtró fue muy de su estilo. Dijo que los iban a reventar. Knock the hell out of them. Un lenguaje muy directo, cero diplomacia. Aunque no habla de cambio de régimen forzado, el mensaje es inequívoco. Se acabó la paciencia. La era de la contención ha terminado. El tono es de disuasión total. Están creando un cerco de presión por todos lados. La economía está estrangulada, la sociedad está en la calle, el medio ambiente está colapsado y ahora la amenaza militar es explícita y creíble. Es un jaque desde 4 frentes distintos. Entonces, la gran pregunta que se desprende de todo esto, ¿estamos viendo el principio del fin para el régimen de Teherán? ¿Qué nos espera en 2026? Esa es la pregunta del millón. El análisis del podcast Out of the Board plantea 3 escenarios posibles, 3 caminos que podría tomar esta crisis. Exploremos el más optimista, al menos para la oposición iraní. El escenario optimista es que esta vez la combinación de factores sea la definitiva. Las protestas internas se sincronizan con la presión externa, la crisis económica y la sequía debilitan tanto al régimen que se produce una fractura interna. Algo como que el ejército se voltee. Quizás una parte del ejército o de la Guardia Revolucionaria decide que es mejor salvar al país que al régimen. Sería un levantamiento nacional que fuerce una transición. Es posible, pero es el escenario menos probable. Entiendo. Hemos visto al régimen sobrevivir a crisis durísimas antes, aplastando la disidencia sin piedad. Y eso nos lleva al segundo escenario, el más realista. En este, el régimen sobrevive una vez más. Usa la represión brutal, corta el internet, encarcela a miles, lo que ha hecho siempre. Y apaga las protestas. Logra apagarlas, pero la tensión subterránea sigue ahí. La economía no mejora, la sequía no desaparece. El país sigue siendo un polvorín. Y hay que recordar algo. Una de las prioridades que mencionan las fuentes sobre Trump es evitar nuevas guerras en Medio Oriente. Su apoyo podría ser más para disuadir que para una intervención activa. Así que el escenario más probable es simplemente más de lo mismo. Una olla a presión que sigue acumulando vapor, con amenaza constante de que explote. Y supongo que eso nos deja el tercer escenario, el más peligroso. El gran riesgo. El escenario de la escalada militar. Imagina que el régimen en Teherán se siente acorralado, que ve que no tiene nada que perder. En un acto de desafío, decide acelerar su programa nuclear o lanzar una prueba de misil balístico. Para demostrar fuerza. Exacto. Y eso podría ser el detonante que active la promesa rápida y fuerte de Trump y Netanyahu. Y ahí hablamos de una confrontación militar directa, con consecuencias impredecibles. Impredecibles para toda la región. Un ataque a las instalaciones nucleares de Irán no sería un evento aislado. Podría activar a Hezbollah en el Líbano, a las milicias en Irak, en Siria, podría incendiar todo el Medio Oriente. El escenario de pesadilla. Ese es. Bien, para resumir este panorama tan complejo que hemos analizado, Irán está en una encrucijada crítica. Por dentro está siendo devorado por una triple crisis, una economía en ruinas, con una moneda que no vale nada. Una sociedad que ha perdido el miedo y exige un cambio. Y una catástrofe ambiental, la sequía, que pone en jaque su futuro como nación. Y por fuera, enfrenta una estrategia de máxima presión, coordinada y sin complejos, liderada por Netanyahu y Trump. La debilidad interna de Irán se ha convertido en el combustible perfecto para esta estrategia externa. El resultado es un tablero geopolítico más inestable y volátil que nunca de cara a 2026. Ya no es una cuestión de si algo va a pasar, Sino de qué va a pasar y cuándo. y todo esto nos deja con una idea final para reflexionar, una pregunta que queda flotando en el aire. Sí, una pregunta fundamental. La oferta de Netanyahu, esa promesa de tecnología para traer agua, se viste de ayuda humanitaria, pero está inseparablemente atada a una condición política, la caída del régimen.
Y la pregunta que queda es, ¿hasta qué punto se puede separar una oferta de ayuda tan vital de una estrategia política de cambio de régimen? Y para el pueblo iraní, ante la sed y la opresión simultáneas, ¿qué camino se elige? ¿El agua que te ofrece tu enemigo a cambio de la rebelión? ¿O la lealtad a una nación cuyo gobierno te deja